Sean bienvenidos, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther Pérez les damos una muy cordial bienvenida nuevamente a este programa. Y a la vez pues también darle gracias a Dios por permitirnos una vez más estar compartiendo con todos ustedes. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de aquellos que nos escuchan. Gracias por sus matrimonios, por sus familias. Y le pedimos que sea Él quien siga llenando nuestros corazones con su amor, con su misericordia, y que a través de su Espíritu Santo pues nos siga también nutriendo para seguir adelante en esta encomienda dentro de nuestro matrimonio, dentro de nuestra familia, todo lo que es nuestra vida y la misión que Él tiene preparada, proyectada para nosotros. Gracias pues una vez más, Señor, por este tiempo que nos permites estar compartiendo con todos nuestros hermanos. Te pedimos que sea tu Espíritu el que nos ayude para que el compartir pues venga de acuerdo a tu plan, a tu proyecto en nuestras vidas. Y te damos gracias, te pedimos por aquellas familias que están pasando por situaciones difíciles, por los matrimonios que también pues están viviendo dificultades. Sabemos que tú nos escuchas, que tú nos oyes y tu misericordia es grande para con nosotros. Gracias por este tiempo, gracias por la vida. Amén. Amén. Y pues bueno, hermanos, los invitamos para que como siempre nos acompañen, aparte de estarnos escuchando, participen con nosotros haciendo sus llamadas, exponiendo sus inquietudes, sus dudas, haciendo preguntas y también pues aportándonos su experiencia que Dios les ha permitido en la vida del matrimonio, en la vida de sus familias. Sabemos que con esto pues podemos nosotros enriquecer el programa y de esta manera pues podemos dar también testimonio a la vez de cómo Dios está actuando en nuestras vidas. Así de que pues tienen esta invitación para que se unan con nosotros y participen en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y el día de hoy pues queremos también aprovechar para darle gracias a Dios por su bendición tan grande en nuestras vidas, en nosotros, en Esther y yo como pareja. Bendito Dios, pues estamos cumpliendo ya 31 años de vida matrimonial. Y pues aprovechamos, ¿verdad?, para pedirle sus oraciones y pedirle al Señor que siga bendiciendo esta tarea y que podamos, como dice el lema del programa, seguir caminando juntos hacia la santidad. Le damos gracias a Él, a nuestra Madre Santísima, porque sabemos que siempre nos cubre con su manto amoroso y está al pendiente de nosotros. Muchas gracias. Y pues también gracias a Esther, porque de alguna manera me ha sabido aguantar y pues ahí la vamos sobrellevando, ¿verdad? Entonces, pues nos seguiremos echando la mano el uno al otro para seguir caminando. Así sea. Y sabemos que contamos con la bendición de Dios y las oraciones de todos ustedes. Y en este día vamos a retomar los temas en cuanto a la formación de los hijos. Recordemos que hemos hablado en las últimas semanas acerca de la formación de nuestros hijos en el amor, la sexualidad. Hemos hablado de la educación de la conciencia. Y el día de hoy vamos a hablar de la formación precisamente en ellos, pero de la inteligencia, para lograr entender a qué se refiere este término de inteligencia. Y antes de comenzar, pues yo quisiera decirles a todos ustedes el objetivo del tema del día de hoy es conocer e identificar la inteligencia como una capacidad superior del ser humano. También sus manifestaciones, que pueden ser la cognitiva, la emocional, etcétera, que están destinadas al crecimiento de la persona. Entonces, pues vamos a hablar profundamente acerca de esta formación de la inteligencia, sobre todo pues para darle el énfasis necesario y el apoyo que deben dar los padres hacia los hijos en que ésta se vaya formando adecuadamente. Y antes de comenzar también este tema, pues iniciamos como siempre con algunas preguntas iniciales. La primera, ¿cuál crees que es el origen de la inteligencia? ¿Tienes tú como papá, como mamá, alguna idea? ¿Cuál es la razón de la inteligencia? ¿A qué se debe esta inteligencia? Y la tercera pregunta es, ¿inteligencia es igual a coeficiente intelectual? Lo que conocemos como el IQ, ¿verdad? El coeficiente intelectual. ¿De veras son estas dos cosas similares o no?
En cuanto al origen y fin de la inteligencia, pues podemos decir lo siguiente: el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios y le ha dotado de unas facultades que le llamamos facultades superiores, que lo hacen el ser más excelso de toda la creación. Entonces vamos viendo en principio de cuenta que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto, al ser imagen y semejanza de Él, nos ha dotado de estas facultades superiores que nos hacen pues ser dentro de la creación pues una criatura realmente única, una criatura que ha sido dotada con estas facultades, nos hacen muy diferentes al resto de las criaturas en la creación de Dios. Estas facultades que vienen a distinguir al hombre y lo elevan por encima de cualquier otra criatura son la inteligencia y la voluntad. Estas son estas facultades superiores, la inteligencia y la voluntad. De tal manera que todos seres humanos contamos con estas facultades. La inteligencia, iluminada por la luz de Dios a través de la fe, permite al hombre acceder al conocimiento del Dios que lo creó. Entonces, a través de esta facultad de la inteligencia iluminada por la luz de Dios, nos va a través de la fe a permitir acceder, llegar, buscar el conocimiento del Dios que nos ha creado. Y la voluntad da al hombre la posibilidad de optar con libertad y realizar en su vida el plan de perfección que Dios pensó para él. Entonces, a través de la inteligencia buscamos a Dios, y a través de la voluntad podemos nosotros tomar la decisión, la opción con toda libertad que también Dios nos ha regalado para realizar nuestra vida en cuanto al plan de perfección que Dios ha pensado para nosotros. Sin embargo, pues vemos que también puede ser lo contrario. Sí. ¿Y qué significaría poder realizar en nuestras vidas a la perfección el plan que Dios ha ideado para nosotros? Pues esto significa que todo pensamiento, que toda palabra o acción, para ser plenamente humanas y estar destinadas al crecimiento de la persona, deben estar regidas por la inteligencia, iluminada, como decíamos, por la fe, que dicta lo que más nos conviene pensar, decir o hacer. Y también por la voluntad, que lleva adelante libremente y con inquebrantable decisión lo que se ha determinado por encima de cualquier obstáculo que se pueda presentar en el camino, como son nuestros instintos, nuestras pasiones desordenadas, nuestros sentimientos mal encausados, etcétera. Qué importante, ¿verdad? El mismo conocimiento de las cosas, el conocimiento de Dios nos lleva a tomar una opción a través de la voluntad para hacer o no hacer determinada cosa, o no hacerle caso a algunas cosas que también forman parte del ser humano, como son los instintos, las pasiones desordenadas o los sentimientos que pueda haber dentro de nosotros que están mal encausados. Esta es la ventana del espíritu. Se trata aquí de que sea la razón formada e iluminada por la fe la que señale siempre el camino a seguir y no los sentimientos o pasiones. Esta inteligencia, queridos hermanos, es la que nos ayuda a decidir, iluminada por la fe, cuál es el mejor camino, sobre todo en cuanto al actuar del ser humano. Como definición de la inteligencia podríamos decir lo siguiente: la inteligencia es una facultad del hombre cuya actividad es entender, y deriva del latín intelligere, que equivale a intus legere, leer dentro, es decir, vislumbrar aquello que hay de más íntimo en las cosas, entenderlas. Entonces, a través de la inteligencia, de esta facultad que Dios nos regala, pues nosotros podemos ir entendiendo lo que sucede, ir entendiendo todo aquello que hay a nuestro alrededor. El hombre posee, desde el momento mismo de su concepción, el alma, y con la misma le han sido dadas dos facultades superiores o potencias del alma, que son la inteligencia y la voluntad. De ahí pues que desde el momento en que hemos sido concebidos, todo ser humano,
En nuestra alma se nos dan estas dos facultades superiores que vienen de Dios, la inteligencia y la voluntad. La inteligencia entonces es una potencia porque no está terminada. Es una facultad que debe llegar a ser, es decir, llegar a su término. Cuando decimos que es una potencia, estamos queriendo decir que tiene la facultad, la posibilidad de llegar a ser. Cuando decimos que una persona es un deportista en potencia, es porque tiene la facultad, los dones para llegar a ser un gran deportista. Si se ejercita, puede llegar a serlo. Entonces, así también la inteligencia es parte de la esencia misma del hombre y por lo mismo tiene la necesidad de ser perfeccionada, acabada para hacer al hombre más hombre. Es una facultad, un don en potencia, por lo que debe actualizarse, perfeccionarse, acabarse para lograr su plenitud. Entonces vemos la importancia que tiene esta facultad en el ser humano y pues vamos a hablarlo claramente de nuestros hijos. Nosotros como papás nos corresponde saber lo que esto significa, lo que es la inteligencia, por qué nos ha sido regalada por Dios y cómo nosotros tenemos que ser responsables como papás de ir formando esta facultad de nuestros hijos. Pero vamos a una pausa y regresamos. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy. Regresamos nuevamente, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y pues estamos en esta ocasión hablando de la formación de la inteligencia. Recordarles, ¿verdad?, que esto que estamos tratando es en cuanto a que nosotros como padres de familia, como esposos, sepamos que tenemos la responsabilidad, la gran responsabilidad con nuestros hijos de ir formando también esta parte en sus vidas, esta facultad que es la inteligencia. Y decíamos que la inteligencia entonces es parte de la esencia misma del hombre y por lo mismo tiene necesidad de ser perfeccionada, ser acabada para hacer al hombre más hombre. O sea, esto es para asemejarse a esa criatura, a ese ser que Dios ha querido formar. Es una facultad, un don en potencia, por lo que debe actualizarse, perfeccionarse, acabarse para lograr su plenitud. Educar es lo siguiente: educir, o sea, salir de dentro, provocar el salir de, actualizar la potencia. La actualización de las potencias del hombre se da por medio de la educación. Por eso es importante y por eso nos preocupa la educación en nuestros hijos. Desde este punto podríamos entonces decir que la inteligencia no solo es educable, sino que debe educarse. Entonces no podemos dejarlo como algo que no nos interesa, que no nos importa. Si realmente nosotros hemos concebido a nuestros hijos por el amor, y a lo mejor, aunque hubiese por ahí pasado un accidente, pues estamos los dos juntos, papá, mamá, tenemos que preocuparnos por la educación de nuestros hijos. Y esta educación es desde que ellos están pequeños. Y queremos también compartir con ustedes cuáles son las características de esta inteligencia para poder así valorar la importancia que la inteligencia tiene. La inteligencia es una actividad vital, natural, innata y lógica. Es vital porque es una condición necesaria del hombre para vivir. Es innata porque nacemos con ella. Ya hablábamos, ¿verdad?, que desde la concepción, ya a través de nuestra alma, se nos dan estas dos grandes potencias con esa capacidad que tienen de crecimiento hasta llegar a su plenitud. Tiene también una característica de ser natural la inteligencia. ¿Por qué? Porque de forma natural siempre estamos pensando algo.
Yo creo que nadie puede decir, ¿verdad?, que nos quedamos siquiera un rato sin Estáticos, pensamientos, sí. ¿verdad? Es a veces para el ser humano difícil dejar su mente sin estar pensando en todo momento. Ahí es cuando entra un poquito lo que es el autocontrol, pero en sí la inteligencia es natural porque siempre estamos pensando. La inteligencia también es lógica. Tenemos la capacidad de darnos cuenta de nuestros errores. Sabemos cuando hacemos el mal y también sabemos cuando hacemos el bien. Entonces, las características de la inteligencia son que es una actividad vital, natural, innata y lógica. ¿Y cómo formar esta inteligencia? Pues reconociendo que nuestros hijos son personas con una inteligencia en proceso de desarrollo cognitivo. Sabemos que con nuestros hijos cuando nacen, pues no lo saben todo. Nosotros tenemos que irles enseñando conforme ellos van creciendo y no pueden ser dejados a su suerte. ¿Por qué? Pues imaginémonos un ser humano, ¿verdad?, que es abandonado. Si de verdad no estuviera en contacto con nadie, lógicamente esta inteligencia no se desarrollaría, ni sabría aquella persona cómo tomar decisiones. Entonces, ya que la maduración y desarrollo de la inteligencia están vinculados con la experiencia y la transmisión social, los padres entonces debemos procurarles un ambiente favorable. Sí, entonces la inteligencia, para poderse desarrollar, para poder ir actualizando y perfeccionando, debe de ser porque este niño, esta niña está teniendo contacto con otros seres, principalmente los que están a su alrededor, como son sus papás y tal vez posteriormente también los hermanos. Entonces este ambiente debe de ser favorable para que su inteligencia se vaya desarrollando. Rico en experiencias positivas para ayudarlos en su tarea de vida, que es el desarrollo personal de cada quien. Ayúdame a hacerlo solo. ¿Cuántas veces escuchamos esta frase, verdad? Uh-huh. A que el ser humano está llamado, en determinado momento recibe ayuda de sus padres, apoyo de sus padres en muchos aspectos de la vida, pero ¿para qué? Para que en un determinado momento aquel ser humano ya pueda hacer las cosas por sí mismo. Y esta frase de ayúdame a hacerlo solo, que caracteriza la filosofía de María Montessori, nos pone frente a la hermosa realidad de que nuestros hijos no son producto de una casualidad, sino que su existencia está bien definida dentro del plan amoroso de Dios. Recordemos que los hijos son un don de Dios dado a los padres, a los cuales ya veíamos en otras enseñanzas, ¿verdad?, no tenemos derecho, sino que es más bien Dios el que ha querido dárnoslo. No porque los merezcamos, sino porque es el mismo Dios quien nos los ha dado. Y cada uno de nosotros tenemos una misión que realizar de acuerdo a nuestras características, a nuestras cualidades, a nuestras habilidades, a nuestras destrezas, facultades y conocimientos. En fin, de acuerdo a la utilidad que hagamos de nuestra inteligencia ya como hombres y mujeres adultos. La misión de nuestros hijos, por lo tanto, es desarrollar su inteligencia y llegar a ser el hombre o la mujer a imagen de Dios para la que fueron creados. Y nosotros como papás somos su apoyo. La inteligencia junto con el amor son las características humanas por excelencia que nos asemejan a Dios. Ya hemos hablado de la diferencia que tenemos nosotros los seres humanos con los animales, que en muchos aspectos se basan por sus instintos. A diferencia de ellos, nosotros los seres humanos tenemos esta inteligencia y este amor que podemos prodigar, ese don de sí del que ya hemos hablado y que nos hace precisamente diferentes y cada vez más parecidos a Dios. Formar, por lo tanto, la inteligencia significa enseñar a la persona a ejercitarse en 4 facultades principales, que son la facultad de analizar, de sintetizar, de relacionarse y de juzgar. Y para ir logrando el desarrollo adecuado y progresivo de la inteligencia, son necesarias también algunas actitudes. Estas actitudes para desarrollar la inteligencia, pues es primeramente la reflexión. Y esto consiste en tener tiempo para pensar y pensar con serenidad y profundidad para de esta manera penetrar la esencia de las cosas, para desentrañar los valores presentes en la realidad y poderlos interiorizar. Pensar con claridad y precisión, con rigor lógico. Pensar con objetividad e independencia.
Todo esto pues lo necesitamos para poder nosotros ir realizando esta parte de nuestra inteligencia, sin que los sentimientos o las emociones influyan indebidamente sobre los juicios. O sea, necesitamos aprender a pensar con claridad y precisión y tratar en lo posible de no permitir, no porque no sean buenos los sentimientos y las emociones, por supuesto que son buenos y los necesitamos, pero debemos no permitir que estos influyan indebidamente sobre los juicios que vamos a tomar. También sería la introspección para descubrir los ingredientes del propio comportamiento, como serían los principios, los valores, los impulsos, los sentimientos. Entonces, necesitamos de esta parte, la reflexión. Y muchas veces, pues como que de repente no nos damos a esa tarea de reflexionar las cosas, sino que queremos ir viviendo de una manera tan rápida, de hacer las cosas tan mecánicamente, que no nos detenemos a esta parte. Entonces, es bueno que reflexionemos. Sí, esta reflexión nos lleva a pensar, como decías, con serenidad, con calma, con quietud y profundidad, para poder encontrar el verdadero sentido de las cosas. Como decías hace un momento también, pues es importante que lleguemos a esta profunda reflexión, que enseñemos a nuestros hijos a que piensen las cosas. Sí, ¿por qué? Porque críticos. A veces el mundo camina tan acelerado que ellos no alcanzan, o se dejan inducir a hacer cosas que a lo mejor no están bien pensadas. ¿Por qué? Porque las ven en otros, porque no han sido bien reflexionadas. Entonces, qué importante es educar en la inteligencia esta actitud de la reflexión. También la actitud de búsqueda de la verdad, ya que esta guía y completa la reflexión. Es una actitud fundamental, de fondo y absolutamente necesaria. ¿Cuántas veces, verdad, nuestros hijos pudieran ser engañados por algunas cosas que se les dicen fuera del círculo de casa, fuera del círculo del hogar? Y si nosotros los enseñamos a que en todas sus acciones, en todas sus actitudes, en todas sus decisiones y en todos sus pensamientos busquen la verdad, pues será más fácil para ellos tomar las mejores decisiones. Esto con un recto deseo de iluminar la propia actuación, realmente con motivos fundamentados, con motivaciones buenas. Existen periodos dentro del desarrollo para ir adquiriendo los conocimientos. Sabemos que esto no se da así de una manera sencilla, sino que necesitamos de ese proceso, de ese desarrollo, pues que todo ser humano ocupamos para ir adquiriendo los conocimientos, para ir aprendiendo. Sabemos que esto pues también es en parte ayudado, apoyado por la misma familia, primordialmente como con los papás, como ya lo hemos dicho muchas veces. Entonces, de acuerdo con una teoría, la teoría psicogenética, el desarrollo cognitivo o intelectual se va a dividir en 4 periodos, que se van a caracterizar por la aparición de estructuras diferentes el uno al otro. Pero enseguida, después de esta pausa, vamos a revisar estos 4 periodos en cuanto al desarrollo cognitivo. Vamos a una pausa. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Estamos de regreso en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad, y pues continuamos revisando este tema tan interesante que nos habla de la formación de la inteligencia. Por supuesto, pues que estamos hablando de el apoyar a nuestros hijos, ayudarlos, educarlos en cuanto a esta formación de sus propias inteligencias. Y veíamos entonces que existe una teoría psicogenética en cuanto a que el desarrollo del conocimiento de las personas, el desarrollo intelectual, se divide en 4 periodos y que se van a caracterizar por la aparición de estructuras diferentes de uno a otro. El primer periodo sería el periodo sensorio-motor, que sería de los 0 a los 2 años aproximadamente, en el que domina la acción física.
Bueno, aquí lo que tenemos que decir, y sabemos todos perfectamente, que cuando un bebé nace, pues se va a empezar a desarrollar todo lo que es lo sensorial, lo motor, o sea, lo sensorial, el conocimiento de todo lo que le rodea, de ir viendo, de ir descubriendo. Incluso, pues sabemos que los bebés en un principio no alcanzan a ver, pero sí escuchan. Entonces, o si huelen. También pueden percibir el olor, el aroma, pues de su mamá, ¿verdad? Que sería lo más cercano que han tenido hasta ese momento, y empieza a haber este desarrollo en cuanto a lo sensorial, en cuanto a lo motor, empieza a desarrollarse esto, a irse perfeccionando en esto. Vemos que aquí domina la acción física, es el periodo de tiempo en la edad donde el bebé pues va a empezar a aprender a lo que pues es manipular las cosas, va a aprender a caminar, va a aprender pues a reconocer muchas cosas, todo lo sensorial. Sí, el segundo periodo está comprendido de los 2 a los 7 años aproximadamente, en el que además de las acciones que el niño ha estado ejecutando, que veíamos en la etapa anterior, empiezan ya a aparecer las representaciones de la acción, empieza el lenguaje hablado y el pensamiento prelógico. En estos de 2 a 7 años, aunque todavía el pensamiento del niño no está bien formado, ya empieza a formarse cierta lógica en ellos, ya empiezan como a relacionar las cosas. Recordemos que ya hablábamos hace rato de las otras potencias, ¿no? Que son el análisis, que son el sintetizar las cosas, el llevarlas hasta un punto en que ya se pueda comprender exactamente lo que son. Entonces ya de los 2 a los 7 años empieza a aparecer el lenguaje hablado y el pensamiento prelógico. En el tercer periodo es el periodo de las operaciones concretas, que es de los 7 a los 11 años aproximadamente, en la cual ya aparece la lógica, la reversibilidad, el pensamiento lógico e intelectual. El niño ya empieza a relacionar las cosas, ya empieza a saber qué es lo bueno, qué es lo malo, su lógica ya empieza a actuar. Y también empieza a acrecentarse su pensamiento intelectual. Vemos que siempre de los 7 a los 11 años, que es la etapa ya en que están en la primaria, pues el niño se vuelve alguien que capta mucho lo que está recibiendo, por ejemplo, en la escuela, lo que está aprendiendo también en su casa. Y el cuarto periodo de las operaciones formales, que es de los 11 a los 15 años aproximadamente, que se caracteriza por pensamiento lógico abstracto. Si aquí ya empieza, entonces el niño, que ya está un poquito más crecidito, ya es un adolescente, ya empieza a entender todo esto de lo abstracto. Cuando les hablamos a veces en sentido figurado a los niños de 7 a 10 años, 8 años, por ejemplo, pues a veces como que no nos lo alcanzan a comprender. Les hablamos en forma figurada y pues nos dicen qué quiere decir eso. Nos empiezan a preguntar. Pues este entendimiento de lo lógico abstracto, pues se da ya de los 11 a los 15 años. ¿Cuántos tipos de inteligencia existen? Tenemos la teoría de las múltiples inteligencias de Howard Gardner. Tenemos la inteligencia cognitiva, que es algo tradicional, y tenemos la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Vamos primero a revisar un poquito esto de la teoría de las múltiples inteligencias. La teoría de las múltiples inteligencias, las características: tenemos la inteligencia lingüística, la lógico-matemática y la kinestésico-corporal. La lingüística sería aquella inteligencia que nos va a permitir la escritura, la lectura, el relato de historias, juegos de palabras. Está relacionada pues con estas formas, con estos modos que nos van a permitir comunicarnos de alguna manera. Sí, esta lingüística yo la entiendo, por ejemplo, es el proceso que se da de inteligencia en el niño, por ejemplo, lo vemos en las primarias. Uh-huh. Cuando les enseñan a escribir, que empieza a aprender el niño a reconocer ciertos símbolos que son ciertas letras. Lo mismo la lectura. Hoy está muy dado a dejarles a los niños leer libros y luego escribir una síntesis de libros. Entonces el niño empieza a relatar las historias, y todo esto con la finalidad de que vaya avanzando o progresando en su inteligencia lingüística. Si el niño está leyendo, si el niño está haciendo, por ejemplo, esta síntesis de los libros,
aparte de que está viendo las palabras, cómo se están escribiendo, lo está aprendiendo todo al mismo tiempo. Digamos que empieza con aquella memoria visual, auditiva, y empieza entonces a relatarla, al hacer los relatos de las historias, a ir conociendo cada vez más. Entonces empieza ya a utilizar mejor las palabras. Esta es la memoria lingüística, en la cual tanto papás como maestros apoyamos. Dice, eso se da mucho hoy en la educación, en el campo educativo, sobre todo yo lo he visto mucho cuando les dejan la tarea, ¿verdad? Pues sí. Es para apoyar el desarrollo de esta inteligencia lingüística. La otra inteligencia sería la lógico-matemática, que entra dentro de esta teoría de las múltiples inteligencias, y que sería la inteligencia lógica. Esta nos va a ayudar para descubrir, para conocer que pues existen patrones, categorías, relaciones, secuencias, problemas aritméticos, juegos de estrategias, experimentos. Entonces, con esta inteligencia vamos a ir descubriendo toda esta parte en cuanto al conocimiento de lo que sería lo lógico, lo matemático, y que nos va a ayudar mucho, pues, lógicamente, en nuestra vida diaria. Entonces, digamos que lo que hizo Howard Gardner fue como clasificar una inteligencia total, pero clasificándola en pequeñas partes, como la lingüística, que está enfocada hacia algunos aspectos, la lógico-matemática, que es la que revisa lo que ahorita mencionaba mi esposo, que son los patrones, las categorías, y todo esto lo vamos viendo, al menos yo lo digo por mí, ¿verdad?, que estuve tan relacionada con mis hijas en el campo de la escuela, cómo los maestros y la enseñanza escolar va introduciendo todo esto de los patrones, de categorizar, de hacer gráficas, de hacer secuencias, problemas aritméticos conforme para qué. Era para que el niño aprendiera a relacionar todo e ir creando también juegos de estrategias. Entonces, si vemos la inteligencia en total, según Howard Gardner, está clasificada en varios aspectos. El tercero es el kinestésico corporal, que esta inteligencia kinestésico corporal es la que da el conocimiento que se procesa a través de sensaciones corporales. A mí si me tocan, ¿verdad?, pues yo puedo relacionar a qué es lo que me está tocando, por ejemplo, qué es lo que se me está acercando. Frecuentemente ella está muy desarrollada en atletas, en bailarines, en artesanos, todo este sentido o conocimiento a través de sensaciones corporales. También existe la inteligencia espacial, según esta teoría, que es la que se piensa en imágenes e ilustraciones, fascinados con laberintos, rompecabezas, dibujos, construcciones con material o tendencia a soñar despiertos. Entonces vemos que tal vez algunas se desarrollen incluso más en algunas personas que en otras, pero es una forma también o un aspecto de la inteligencia. La inteligencia musical, donde personas se la pasan, por ejemplo, cantando, chiflando, tamborileando, se percatan de sonidos que a lo mejor otras personas no distinguen, frecuentemente con discriminación auditiva interpersonal. También existe en ellos un liderazgo natural, son buenos comunicadores, son compasivos y empáticos naturales. Entonces, los que tienen aquella inteligencia musical desarrollada. Sí, es donde vamos descubriendo en cuanto a esta teoría de las múltiples inteligencias, cómo los niños pues van a irse identificando con ciertas inteligencias, los dones que traen, la capacidad innata que traen para desarrollarse en alguna de ellas. Sabemos perfectamente que no todos vamos a tener todas estas inteligencias súper desarrolladas. A lo mejor podremos dominarlas algunas, pero sobresalen otras de ellas. Entonces hablabas de la inteligencia musical, ¿verdad? Y tenemos la inteligencia intrapersonal, que esta es en cuanto a posible timidez, muy consciente de los propios sentimientos o automotivados. Aquí en esta intrapersonal pues es donde cada uno de nosotros tenemos una forma de ser uh-huh. y la vamos a mostrar ante los demás. Es cuando se va a ir pues descubriendo, ¿verdad?, cómo es nuestro carácter, nuestra personalidad. Tenemos la otra que sería la natural, que es en cuanto a la sensibilidad para descubrir el propio entorno.
y esta se viene a dar en cuanto a aquellas que son aventureros, investigadores, curiosos, espirituales, que dicen que tienen una forma muy natural de actuar o de conducirse. Entonces vemos cómo estas inteligencias pues están presentes en todas las personas, algunas más desarrolladas, otras menos, pero que a nosotros como papás nos darán la pauta para que cuando descubramos la tendencia en nuestros hijos, alguna de ellas especialmente o algunas, tratar de apoyarlas, de enfocarnos para desarrollarlas y que ellos crezcan en estas inteligencias. Pero vamos a una pausa y regresamos enseguida. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva. Estamos de regreso en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y estamos revisando este interesante tema de la formación de la inteligencia. Sé que para muchos de ustedes a lo mejor no habían escuchado algunos términos en relación a esta palabra, la palabra inteligencia. Y a lo mejor pues se les está haciendo un poquito confuso, pero trataremos de irlo aclarando para que no quede ninguna duda. Y hablábamos de la importancia que tiene que nosotros como educadores de nuestros hijos, aparte de la formación que tienen ellos en la escuela y que también hemos visto que es importante para la formación de su inteligencia, pues conozcamos todos esos aspectos. A veces descubrimos características en nuestros hijos y nosotros a veces no sabemos a qué se deben. Ya hablábamos ahorita de la inteligencia, de la teoría de las múltiples inteligencias, que tiene diversas características, y veíamos cómo, yo creo que algunos de nosotros, ¿verdad?, incluso podemos relacionarlo con algunas personas cuando les describíamos cada una de ellas, como algunos jovencitos, sobre todo yo he visto en algunas familias, que cuando llega el jovencito ya a ser adolescente, ya cruzó la barrera de los 11 a los 15 años, empiezan a descubrir que tienen unas capacidades que a lo mejor de niños no se las notaban los papás, pero es que su inteligencia se ha desarrollado en determinada área, y ya veamos que para cada persona pues pudiera ser ese desarrollo pues totalmente diferente. En algunas personas se desarrollará más una parte que en otras. Entonces, por ejemplo, a mí me llamaba la atención mucho esto de la inteligencia musical, porque lo relaciono con algunos conocidos que tengo, y cómo a veces ni los papás sabían que a lo mejor sus hijos iban a terminar, por ejemplo, tocando un instrumento, pero al principio, cuando eran niños, a lo mejor se la pasaban así, cantando, chiflando, tamborileando, o se percataban de sonidos que a lo mejor otros no se percataban. Y veamos incluso que estos niños, estas niñas, hasta tenían ese liderazgo natural que se les notaba. Entonces, todo esto es debido a esas diferencias en la inteligencia y cómo se le ha ido dando apoyo para que llegue a esa plenitud a la que están llamados. Pero también es importante que hablemos de qué es la inteligencia emocional. Yo creo que muchos hemos escuchado en estos últimos años hablar de la importancia que tiene la inteligencia emocional, que si el niño ha crecido emocionalmente bien, pues lógicamente va a poder responder a las demandas que se le vayan presentando en su vida diaria. Pero ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es una forma distinta de ser inteligente, o sea, de ser diferente a los demás. Cada uno de nosotros como individuos, ya hablamos, somos totalmente diferentes, y nuestros hijos también. Por lo tanto, también nuestra inteligencia va a ser diferente. Es una forma diferente de serlo. E incluye el saber lo que son tus sentimientos, usándolos en tomar buenas decisiones en la vida. Muchas veces vemos a personas a las que consideramos, por ejemplo, en una área, ya las veíamos anteriormente, en una área en la cual pueden sobresalir mucho, pero a veces las vemos que no saben tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque tal vez su inteligencia emocional no ha sido desarrollada o apoyada para que se desarrolle pues como debe de ser. Entonces, el tener una inteligencia emocional bien encaminada es ser capaz de manejar, por ejemplo, apuros, ansiedades, aflicciones y peligros, controlando los impulsos.
¿sí? Una persona que sepa responder adecuadamente a lo que se le va presentando en su vida diaria. Imaginémonos, se presenta una pena, una aflicción, alguna ansiedad en nuestras vidas. Si no respondemos adecuadamente a ella, ¿qué pasaría con nosotros? Pues responderíamos tal vez con depresión, con el hundirnos afectivamente, a lo mejor nos alejaríamos de los demás, qué sé yo, algunas actitudes que demostrarían que emocionalmente somos inestables. Pero si nuestra inteligencia emocional ha sido nutrida, seremos capaces de manejar cualquier dificultad en la vida sin caer pues en estos que serían a lo mejor actitudes en exceso, como por ejemplo sería la depresión. La inteligencia emocional sería, por lo tanto, el estar motivado y poder tener la capacidad de mantenerse con esperanza y optimismo en la vida. Cuando hay reveses, al irse dirigiendo hacia una meta y no cambiar nuestra visión de seguir adelante hacia lo que es nuestra meta, no perder la esperanza, seguir siendo optimistas, seguir teniendo el aliento de seguir adelante con nuestra vida a pesar de que ésta se presente con dificultades. A todos se nos presentan dificultades. Nuestra diferencia como seres humanos es saber cómo vamos a responder. Sí, ciertamente. Y todo esto, pues yo creo que al menos nosotros en nuestra vida ya lo hemos experimentado. De aquí podríamos ir ya sacando deducciones, incluso con nuestros hijos. Uh-huh. Cuando hablábamos de la teoría de las múltiples inteligencias, pues ahí vamos viendo, ¿verdad?, las diferentes inteligencias que hay y cómo vamos o hemos descubierto que algunos de nuestros hijos tienen la capacidad para determinadas cosas. Ajá, exactamente. Y nosotros como papás nos corresponde pues irlos motivando para que sigan desarrollándose en cuanto a ello. Y en cuanto a la inteligencia emocional, pues también vamos viendo en nuestros hijos cómo están emocionalmente, cómo se van desarrollando. Y esto implica también que de alguna manera cuando nuestros hijos ven que nosotros no estamos emocionalmente muy estables, sí, pues también vamos a influir. Uh-huh. Podemos llegar a contagiar, podemos llegar a enseñar esa inestabilidad emocional en nuestros hijos, y pues de allí que tenemos hijos muy nerviosos, muy ansiosos, que caen fácilmente en la depresión. Entonces nos corresponde a nosotros como papás pues mantenernos fuertes y también identificar pues esta inteligencia emocional y trabajar sobre ella. Si hemos tenido en el transcurso de nuestra vida alguna situación difícil en nuestras familias de origen, pues identificarlas, pero no quedarnos ahí, sino tratar de superar la situación, buscar la ayuda y sobre todo pues buscar la ayuda por parte de Dios, porque Él nos ayuda. Él nos ayuda a que seamos mejores personas. Para eso nos ha creado. Entonces, pues es importante, ¿verdad?, el trabajar sobre esta inteligencia emocional. Lo mejor de la inteligencia emocional, pues es que nos va a brindar una habilidad social. Nos va a ayudar para relacionarnos con las demás personas, uh-huh, con aquellos que nos rodean. Cuando vemos en nuestra familia pues que uno de los chicos es muy conflictivo con sus hermanos, pues hay que trabajar al respecto, ¿verdad? Identificar que así es. A lo mejor no lo vamos a poder cambiar porque esa es su personalidad, esa es su forma de ser, pero sí tratar de conducirlo, encaminarlo. También la inteligencia emocional pues nos va a ayudar a llevarnos bien con la gente, con los demás. También a manejar las emociones en las relaciones significativas o en aquellas relaciones que nos interesan, que nos importan, que primordialmente pues cuando estamos niños es con nuestros hermanos, con nuestros papás, y conforme vamos creciendo pues con aquellas personas que están más cercanas a nosotros. Es también la habilidad para persuadir, para influir sobre los demás, pues sobre todo de una manera positiva, y es la que nos va a brindar la capacidad de liderazgo, de poder, pues como decíamos, influir sobre otros, de guiarlos, de ayudarlos, de enseñarlos. Entonces vamos a ir viendo que es importante pues esta inteligencia emocional. ¿Y cuál de todas las inteligencias es la más importante? Pues todas son importantes, pero de diferente manera, ya que como vimos sirven para cosas distintas. Algunas nos ayudan a triunfar personalmente, humanamente, otras para hacerlo profesionalmente.
en nuestra vida, en nuestro destino. Puede depender de tener las habilidades que necesitamos según el momento y las circunstancias. Todas ellas nos van a apoyar, ¿verdad? Pero algunas las desarrollaremos especialmente. Entonces, algunas de ellas también nos ayudan a triunfar personalmente o humanamente. ¿Y qué dicen las investigaciones serias? Dicen, el coeficiente intelectual contribuye a lo sumo en 20% de los factores que determinan el éxito en la vida de una persona. El 80% restante es una combinación de todo lo demás. Entonces es importante por ello que aprendamos, sobre todo nosotros como padres, cómo fomentar la inteligencia en nuestros hijos. Habilidades más importantes a desarrollar: la habilidad a resistir la impulsividad, a enseñarle a nuestros hijos que el ser impulsivos pues no va a llevar a nada. ¿Por qué? Porque a veces actuamos antes sin pensar las cosas bien y entonces podemos cometer equivocaciones. Para poder posponer la gratificación inmediata, que nuestros hijos no se basen en una gratificación que van a obtener por sus acciones, sino más bien ayuden a discernir cada acto, cada acción, cada actitud que tengan para con los demás. Para resistir hasta el final una actividad y no estar desesperados queriéndola terminar antes de tiempo. O desistir de ella. Para que aprendan a atender lo más importante, lo que realmente es importante, para controlar los propios cambios de humor, que aprendan ellos a poderlos controlar, para tolerar el enojo y la frustración, para empatizar con los demás y para calmarse a sí mismos. Qué bueno, ¿verdad? Sería que ayudáramos a nuestros hijos a que fomentaran todas esas actitudes. De veras teníamos hijos, pues no digo que perfectos, pero sí muy buenos hijos, bien educados. Vemos cómo Dios entonces, hermanos, nos da las herramientas necesarias como padres para poder ayudar a nuestros hijos a ser mejores seres humanos, a que realmente ellos puedan descubrir el llamado que les está haciendo Dios en sus vidas y pues sobre todo para relacionarse con los demás, para ser felices, para llegar a tener éxito en la vida. Yo creo que pues no podemos vivir la vida por nuestros hijos, no podemos obligarlos a ser responsables, confiables y hacer las mejores decisiones para sus vidas, pero sí podemos crear y nutrir el ambiente y la cultura que les permita que sus cualidades, su inteligencia y su fuerza de voluntad los vaya a convertir en seres maravillosos a los ojos del hombre, pero sobre todo a los ojos de Dios. Pues gracias, hermanos, los esperamos para la próxima. Que Dios los bendiga. Un camino